Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, porque en tu sabiduría nos has permitido llevar tu palabra a todas las personas que lo necesitan. Gracias por prepararnos, Señor, por no ser nada más oidores de tu palabra, sino que por ser hacedores. Te agradecemos porque la gracia que nos mostraste al permitirnos estudiar es esa misma gracia que estamos repartiendo a los demás, Señor. Así como de gracia recibimos, de gracia damos. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y porque sabemos que en este día, como en todos, tu presencia, tu ángel y tú has estado con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bienvenidos sean, señores, de nueva cuenta. Vamos a empezar la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca un solo capítulo de Levítico. Va a estar muy rapidito el día de hoy. Nada más el comentario de los de ayer. Uno está un poquito más de allá de lo normal. Bueno, pero creo que todos han sido un poquito largos. Ayer leímos el capítulo 22 y el 23. ¿Qué leímos del capítulo 22? Bueno, seguimos viendo la conducta que deberían de guardar los sacerdotes que estaban al servicio del Señor. De hecho, lo que podemos notar del capítulo es que si tenían alguna deformidad o estaban enfermos, no podían desempeñar las funciones sacerdotales en ese momento hasta que estuvieran sanos, al igual que si pisaban algo inmundo, pues se tenían que ir 7 días, a excepción del sumo sacerdote, que él solamente una noche podía pasársela, bueno, un día solar, digámoslo así, él tenía que purificarse para no ser inmundo. El sumo sacerdote era importantísimo que casi casi no saliera del santuario. También se toca el punto acerca de qué era lo que podía comer de las cosas sagradas los sacerdotes. Por ejemplo, nos da ahí que la hija divorciada, o la hija viuda o la hija echada del matrimonio sí podía compartir la mesa con su papá, el sacerdote o el sumo sacerdote, porque ya estaba otra vez a su cuidado, pero siempre que estuviera viviendo en su casa. Y también el capítulo 22 nos muestra cómo se deberían de ser presentados los animalitos para la ofrenda, el holocausto o el sacrificio. A grandes rasgos, eso es lo que vimos en el capítulo 22. Sin embargo, en el capítulo 23, ¿qué vimos? Las fiestas judías, de las más importantes, las 8 más importantes vimos ahí. Sí son importantes conocer las fiestas judías, o sea, no solamente es un recuerdo del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante conocer las fiestas judías? Porque cada una de ellas representa algo de Jesucristo, tipifica a Jesucristo. Y así como nos las va dando el capítulo, en ese orden las vamos a comentar, pero también al final vamos a ver por qué están en ese orden. ¿Cuál era la primera fiesta? El día de reposo. Esa fiesta era para celebrar los 6 días de trabajo de la creación del Señor y que al día séptimo el Señor reposaba de la obra que había hecho. Aquí muchos dicen que descansó o que terminó o que ya no hizo nada porque ya todo estaba creado, y eso es muy falso, porque la palabra reposó, Shabbat, en el hebreo original, significa cesó, pero en una forma contemplativa. El verbo está de tal manera que estaba contemplando la obra que, la obra que había creado. No era que estuviera descansando, sino que estaba contemplando lo que había hecho. Esa es la fiesta del día de reposo. Perdón, después, ¿qué fiesta seguía? La fiesta de los panes sin levadura. Esa comenzaba inmediatamente después de la fiesta de la Pascua. Ujú. Recordemos que toda la levadura simboliza el pecado. Por lo tanto, toda la levadura que existía en las casas debería de ser sacada y ningún pan podía ser preparado con levadura. Ese pan, si por si algo les ayuda, se llamaba matzah. De hecho, todavía se sigue preparando el matzah y el judío sigue practicando estas fiestas, la fiesta de los panes. Después de la fiesta de los panes, me adelanté porque primero les debería de haber dicho la fiesta de la Pascua. Bueno, vamos a tomarla como si fuera la segunda. La fiesta de la Pascua, celebrada en el mes primero entre Aviv y Nisan, a los 14 días del mes. ¿Por qué? Porque esa fiesta significaba la redención de Israel cuando el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto. Es una prefigura del Cordero Pascual, ¿no? ¿Quién es el Cordero Pascual? Cristo. ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio, por medio de su sangre, nos liberó de la esclavitud del pecado. Ajá, bueno, este, ya les había comentado que el día de reposo tipifica al Señor creando su obra. La fiesta de los panes de levadura
también tipifica a Cristo, que es sin pecado, la levadura es sin pecado, perdón, la levadura significa pecado, por lo tanto el Señor Jesucristo está representado como ese pan sin levadura, o sea, es perfecto, sin pecado. Después venía la fiesta, ¿cuál era? Ya me equivoqué. La fiesta de las primicias, aquí le puse de los panes sin levadura, pero es la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque marca el inicio de la siega de la cebada. Ajá, el primer granito del año. Ayer yo le preguntaba a mi suegra, porque yo me imaginaba que la gavilla era un manojito ya amarrado, pero ella me explicaba que la gavilla es un montoncito de lo que se va recogiendo, de lo que se va segando, y se pone a un lado para que otra persona pase y lo recoge. Esa gavilla que se agarraba era mecida por el sacerdote delante del Señor. ¿Qué significaba? Es la promesa de una cosecha abundante. Ajá. ¿Qué representa en Cristo? Su muerte y resurrección. Después vimos la fiesta, bueno, después vi en el capítulo la fiesta de las semanas. ¿Cuál es esa famosa fiesta de las semanas? La más famosa de las fiestas que todavía se sigue mencionando algunas veces. De hecho, de ahí toman el nombre algunas iglesias cristianas, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, como se le llama en hebreo. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Porque luego muchas veces andan ahí hablando que soy pentecostal o que la fiesta de Pentecostés, pero a veces no saben ni lo que significa. La palabra Pentecostés significa simplemente 50. Ajá. Y la palabra semanas en el hebreo original es el Shavuot. Ajá. Esta se celebraba. ¿Por qué se llama 50 la fiesta de Pentecostés? ¿Recuerdan cuando Jesucristo ascendió al cielo? Bueno, cuando Jesucristo resucitó, pasó 40 días con los discípulos. Y después de que pasó 40 días de los discípulos, al día 50, fue cuando el Espíritu descendió sobre todos los apóstoles, allá en el famoso capítulo 2 del libro de Hechos que ya leímos. ¿Por qué? Porque esta fiesta se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Ajá. Esta era una fiesta que representa, por supuesto, al Espíritu Santo viniendo sobre todos nosotros. Ajá. Después está, mm, ¿cómo decirlo? Es una fiesta también que celebra la cosecha del trigo, donde se da gracias a Dios por el comienzo de la siega del trigo. En esta fiesta del trigo es la única en donde se ofrece pan con levadura. ¿Por qué se ofrece? Ah, y se ofrecían dos. ¿Qué significa eso? Es una figura representativa de cómo el pueblo de Israel y los gentiles iban a ser hechos uno solo y unos nuevos hombres en Cristo. Eso lo podemos ver en el capítulo 2 del libro de Efesios, en el versículo 15. Ajá. Después venía la fiesta de las trompetas. Esa se lleva a cabo en el primer día del mes séptimo. Esta fiesta, entre la fiesta de la siega y la fiesta de las trompetas, aproximadamente hay entre 4 meses y medio y 5 meses del calendario judío, obviamente. ¿Por qué tanto tiempo se dejó pasar? Dicen los estudiosos bíblicos que también es una representación del tiempo que permaneció Dios en silencio cuando se culminó el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. El otro día les mostrábamos que por lo general la gran mayoría de las Biblias traen una página en blanco entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso significa el silencio de Dios desde Malaquías. Bueno, el último libro que se pone ahí en el Antiguo Testamento es Malaquías, hasta el inicio de Mateo en el Nuevo Testamento, que fue cuando volvió a hablar nuestro Señor con todo el pueblo. Ajá. La fiesta de las trompetas, como les comentaba, se lleva a cabo en el primer día del mes séptimo. ¿Cómo se celebra esa fiesta? Había quienes tocaban la trompeta y cuando oían que se tocaba la trompeta, todo el pueblo celebraba una santa convocación, iban al templo, todos tenían la obligación de ir. En ese periodo de 10 días que estaban ahí tocando las trompetas, era un periodo de autoexamen y arrepentimiento, era para darse cuenta de cuántos pecadores somos y, y teníamos que repartirnos, que teníamos que arrepentirnos de todo eso que habíamos hecho. Además, es una preparación para el día de expiación, que es la siguiente fiesta.
La fiesta de las trompetas representa a Israel cuando se reúna en la tierra antes de su arrepentimiento nacional, con la reunión de los santos con el Señor en el arrepentimiento. Luego seguía la fiesta del día de la expiación, el famoso Yom Kippur, que se celebraba a los 10 días del mes séptimo, acabando la fiesta de las trompetas. Esta no nos vamos a meter tanto porque hay un capítulo dedicado especialmente en el capítulo 16 del libro de Levítico, pero prefigura el arrepentimiento nacional de Israel cuando el remanente creyente se dé cuenta de que Jesucristo era el Mesías esperado y debido a ese reconocimiento de Jesús van a ser perdonados. Y la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, las enramadas. ¿Cómo se celebraba esta fiesta? El pueblo de Israel salía al despoblado y construían tiendas con ramas. De hecho, al día de hoy la siguen celebrando esa fiesta y ahora la adornan muy bonito. Esa fiesta, el día de hoy, se celebra solamente con 3 paredes, como formando un triángulo, pero con entrada. Además de que no le ponen techo y al frente le ponen frutas de la estación, como una fiesta de alegría. Ajá. Esa también prefigura el arrepentimiento de Israel cuando esté en el reino milenial con Cristo. Ajá, cuando esté con toda seguridad. Si hacemos un pequeño repaso de las fiestas que leímos, cada una de ellas tiene que ver con nuestro Señor Jesús. La fiesta del día de reposo tiene que ver con la creación de Dios. La fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, el calvario de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de las primicias, la resurrección de Cristo. La fiesta de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. La fiesta de los trompetas, la reunión de Israel con Cristo. La fiesta de la expiación, el remanente de Israel reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Y la fiesta de los tabernáculos, ese Israel regocijándose en el reino milenial de Cristo. Cada una de estas fiestas merecería una clase aparte. Desgraciadamente ni siquiera hemos podido terminar con el tema de los apóstoles y ya queremos decirle que les podríamos dar una clase. Mejor lo dejamos en manos del Señor para que ya nos dé el tiempo de terminar con la serie de los apóstoles y vamos a empezar con la lectura. El día de hoy nos toca solamente el capítulo 24 del libro de Levítico y escrito está: aceite para las lámparas. Habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para al alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Señor. Es estatuto perpetuo por sus generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante del Señor. El pan de la proposición. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Castigo del blasfemo. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuera declarado por palabra del Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldiga a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfeme el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemara el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiera a algún animal ha de restituirlo, animal por animal, y el que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él.
El que hiera algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendrás para el extranjero como para el natural, porque yo soy el Señor su Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según el Señor había mandado a Israel. Híjole, bueno, mañana si Dios lo permite estaremos haciendo el comentario de este capítulo, a ver qué pone el Señor. Y vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca iniciar con el capítulo 8 del libro de Hechos. Pero antes, ¿qué vimos ayer? Un capítulo bastante ilustrativo, bastante hermoso. Vimos al primer mártir cristiano. ¿Y qué pasó en ese capítulo? Ok, vimos que ya los judíos libertos habían llevado a Esteban al concilio, al Sanedrín, para que fuera juzgado. Cuando Esteban presentó su defensa, les dio una clasecita de lo que es el Antiguo Testamento. Recuerden que muy probablemente todos los comentaristas bíblicos, bueno, no todos los que leí, convergen en que Esteban era un judío que se había convertido a Jesucristo. Por lo tanto, Esteban sí conocía la palabra de Dios. Además, era un judío de origen griego, hablaba muy bien el griego. Por lo tanto, Esteban sí conocía la ley. Les da una repasada a los sacerdotes hablándoles de Abraham, de José, de Moisés y del tabernáculo. Pero se quedaron hasta sorprendidos, se quedaron hasta sin palabras, dice, bueno, lo podemos entender así, todos aquellos que estaban en el Sanedrín. Ajá, ¿por qué? Porque Esteban en su defensa les volteó la acusación a aquellos que lo estaban juzgando. ¿Por qué? Porque los llamó duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué? Porque Esteban estaba diciendo que todos los profetas habían profetizado acerca de Jesucristo, pero ellos no lo querían reconocer. Ajá. Además, él los acusó de haber matado al justo, a Jesucristo nuestro Señor. Igual que a Jesucristo, todo el Sanedrín estaba pero más que enojado. En esta ocasión sí estaba más que enojado. Y con testigos falsos que acusaron a Esteban de estar hablando malas palabras contra el templo, y eso es muy importante por lo que sigue, arrastraron a Esteban afuera del pueblo y lo empezaron a apedrear. ¿Por qué si vemos que los judíos estaban gobernados por los romanos eran los únicos que podían decidir acerca de una condena a muerte? Por eso a Jesucristo lo llevaron ante Pilato. Sin embargo, también había por ahí una laguna de la ley que aprovecharon los judíos acerca de que cuando eran cuestiones del templo, Roma sí les permitía acabar con la vida de alguien que blasfemara contra lo que decían del templo. Y ese falso testimonio le aventaron a Esteban y por eso no fue necesario presentarlo ante las autoridades romanas y ellos tomaron la decisión de sacarlo del pueblo y empezar a apedrearlo. Cuando lo estaban apedreando, dice la palabra, que tal y como Jesús lo hizo, Esteban, ¿se acuerdan cuando Jesús, que una de sus 7 frases en la cruz del Señor Jesús, cuando estaba orando, Jesucristo antes de fallecer, dijo las palabras siguientes: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esta ocasión también dice eso Esteban, pero en vez de decir Padre, dice: Señor Jesús, te encomiendo mi espíritu. Híjole, quién sabe qué hubiera pasado. Bueno, todo es plan de Dios, ¿no? Porque quién sabe qué hubiera sido de Esteban. A lo mejor hubiera escrito otros 13 capítulos del Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno, y tal como lo hizo Jesús, así como había orado por esos, también Esteban hizo algo. Híjole, hay que tener mucho valor, hay que tener, no lo sé, yo a veces le pregunto a mi esposa, ¿qué tenían esos hombres, no? ¿Qué tenían esos hombres? Digo, tenían el Espíritu Santo, pero la fortaleza que tenían es increíble, porque cuando estaban apedreando a Esteban, Esteban oró por ellos, les dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es increíble, ¿no? Lo están ejecutando a pedradas, imagínense a pedradas. A mí me dieron 2 piedrazos y la verdad no quedé con ganas de que me dieran un tercero, pero imagínense ser muerto a bueno, me dan cada rato de piedrazos con la Biblia, ¿no? Pero imagínense eso, muerto a pedradas y aún así Esteban, en medio de su dolor,
les perdonó eso, ¿no? Inclusive le oró al Señor eh, para que les perdonara ese pecado, porque sabía que lo estaban haciendo por ignorancia. Cuando la palabra dice que Esteban durmió, no quiere decir que Esteban se quedó con el alma y el espíritu dormidos en la sepultura. Si le damos una leidita al capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios de Pablo en el versículo 8, dice así: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Si nos vamos a la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículos 21 al 23, Pablo dice: porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y después ahí les dice que no sé qué escoger, si quedarme con ustedes y seguir compartiendo el evangelio, o morir e irme con Cristo. Dice, partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Eso nos tiene que dar a entender: no existe purgatorio, no existe oración por los muertos, no existe el sueño hasta que venga el juicio, no existe absolutamente nada de eso, no es bíblico. En cuanto a un cristiano bíblico que ha muerto aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, que nunca dudó de su fe, que siempre estuvo, que fue un cristiano de verdad, en cuanto muere, se va a la presencia de Cristo. No se va a purgar sus penas, no se va a otro lado a ver si lo reciben, no se queda dormidote en la tumba, no, se va inmediatamente a la presencia de Cristo. Y eso no, y digo, esos son dos versículos que me acordé en ese momento, pero hay varios más de Pablo que nos indica. Se van inmediatamente a la presencia de Cristo. El de Lucas con los dos ladrones, cuando Jesucristo le dice al ladrón: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso que el ladrón ni bautizado, ni confesado, ni unción, ni espíritu, nada tenía. Lo único que hizo fue reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Digo, hay mucho más detrás de eso, pero lo importante es que reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión, como les comentaba, solamente vamos a leer del versículo 1 al 25 del capítulo 8 del libro de Hechos. Bueno, discúlpenme, antes quería decirles algo que es importante. También en la palabra leemos que un tal Saulo estaba detenido, estaban las ropas de Esteban a sus pies. En otro evangelio dice, y consentía su muerte. ¿Por qué nos nombran a Saulo en ese momento? Porque Dios no juega los dados, Dios no juega al azar. Quería que nos diéramos cuenta quién era Pablo en ese momento. ¿En quién se convirtió Pablo después de que empezó? ¿Quién era Pablo cuando empezó a corretear a los cristianos, a sacar a los cristianos de sus casas, a entregarlo a las autoridades romanas, a las autoridades del templo para que los mataran, para que los torturaran? Pero después, ¿qué hizo el Señor con Saulo? ¿No? Después, ¿qué hizo el Señor con Saulo? Ese es el plan de Dios, exactamente, dice mi esposa, que es el plan, por supuesto, pero quería que conociéramos quién era Pablo. Si nosotros nos damos cuenta cuando leemos, ah, ajá, dice mi esposa, deberías de venir aquí al micrófono a decírnoslos, es que me lo dice de lejos y yo tengo que traducírselos. Ella dice que tal vez Saulo, cuando vio a Esteban, cómo perdonaba a aquellos que los estaba matando, tal vez eso le empezó a mover el corazón a Pablo. Dice mi esposa, bueno, todo lo que había explicado del Antiguo Testamento. Recuerden que en esos momentos Saulo estaba estudiando a los pies de Gamaliel, a uno de los más grandes maestros del judaísmo, a un doctor de la ley, y ver que este muchachito, no sabemos si era un muchachito, yo creo que estaba entre por ahí de los 30 años, bueno, para mí es un muchacho, ¿no? Este, les estaba dando una cátedra. Yo creo que Saulo en ese momento se quedó impactado con todo lo que decía, pero además no movió un dedo para detener la ejecución de este Esteban. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en las epístolas de Pablo, siempre vemos que Pablo, él se considera lo menos. Dice: porque de los pecadores yo soy el primero, porque tengo un aguijón en la carne que Dios me ha dicho no te lo voy a quitar, porque como un abortivo me eligió el Señor para esta comisión que me ha dado, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Yo creo que, como bien dice mi esposa, desde aquí
empezó Dios a mostrarnos lo que puede hacer con nosotros que éramos escoria. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con el capítulo 8, versículos 1 al 25 del libro de Hechos, y escrito está: Saulo persigue a la iglesia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¡Wow! Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy, y si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios de estas lecturas que hicimos, y pues vamos a darle gracias a Dios Padre. En el nombre de Cristo te damos infinitamente las gracias por tu amor, Señor, por tu cuidado, por tu bendición y por tu provisión diaria. Gracias por estar presente en nuestras vidas. Gracias porque por ti recibimos el Espíritu Santo, porque por ti comprendemos lo que quieres decirnos en tu palabra, Señor, porque seguiremos estudiándola hasta que tú nos llames a rendir contigo, Señor, nuestro testimonio. Te agradecemos por todo aquello bueno que nos das. También te agradecemos por todo lo malo, Señor, porque es conforme a tu plan y a tu propósito el que podamos comprender y recibir todo. Te pedimos asimismo, Señor, que tu presencia nos acompañe a donde quiera que vayamos, siempre, siempre, Señor. Y te damos gracias principalmente por tenernos reunidos en este tu hogar, Señor. A los que van en camino a casa, bendícelos. A los que van en camino al trabajo también, Señor, cuídalos para que lleguen con bien. Te damos gracias por el pan con el cual nos alimentaste el día de hoy, Señor, por el agua que bebimos, pero sobre todo por el pan espiritual que tú permites que podamos llevar hasta las casas de todos aquellos que quieren escuchar de ti, aprender y saber de ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.